Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes de nuestro programa. Hoy la Sociedad Académica Bolivariana, cumpliendo su función fundamental de definir el pensamiento ejemplar de nuestro libertador, vamos a abrir hoy y hacerles llegar una conferencia muy interesante sobre los uniformes militares durante la conquista, la colonia y la independencia, por el teniente de navío de la Reserva, Marco Dini. Este hombre es un historiador aficionado especialmente a las miniaturas y un investigador de historia militar. Estudió contabilidad pública en la Universidad Javeriana del Valle. Es oficial de la Reserva Naval de Profesionales con el cargo de teniente de navío. Es miembro de la Academia de Historia Aeronáutica y Militar de Colombia y ha sido en realidad un expositor y conferencista de muy numerosos temas históricos de la Fuerza Aérea Armada Nacional. En la Cámara de Comercio de Cali y en Manizales, en la Fundación Hispanoamericana, en la Embajada de España y en el Centro Colomboamericano de Cali. Es un dirigente scout y promotor de los scouts marinos en el Pacífico. Su conferencia es muy interesante porque, entre otras cosas, él es un gran miniaturista, que es una profesión curiosa, pero sobre todo lo que es notable es que esté íntimamente vinculado con la historia militar. De manera que con mucho gusto le doy la palabra al distinguido teniente de navío de la Reserva, Marco Dini. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muy agradecido, doctor Miguel Santamaría y al doctor Jorge Dávila Pestana por brindarme el honor de participar en esta reunión. Como usted lo dijo, soy aficionado. Todos ustedes creo que tienen un gran recorrido histórico. Quizás hoy en este foro el que tengo que aprender más soy yo. Vengo a compartirles años de trabajos, como lo dijo. Voy a hacer una introducción del miniaturismo. Durante muchos años el miniaturismo se consideró como juego de niños, ¿sí? Con el pasar de los años, estos juegos de niños fueron interesando a adultos y se fueron buscando mayor exigencia y precisión histórica en las miniaturas. Tan es así que grandes hombres de la historia como Winston Churchill, Napoleón, tuvieron colecciones muy grandes de uniformes y de soldados y de ejércitos. Y de ahí yo tuve esa afición, pero un buen día hace más o menos unos 25 o 30 años, yo quise mirar un poco sobre nuestra historia, porque en ese entonces no había tanta información o fuentes como pueden haberlas hoy en día. Quería realizar miniaturas de nuestra historia militar. Entonces me puse a investigar un poco y vimos que sí, internacionalmente inclusive el miniaturismo está más concentrado en el tema napoleónico, romano, Segunda Guerra Mundial, pero de Bolívar y sus campañas o de San Martín en el sur se conocen las batallas, pero muy poco o nada en ese entonces sobre cómo estaban compuestas sus unidades, cómo vestían. Y realmente estamos hablando de un periodo de casi 13 años de continuos batallares en nuestros territorios
los cuales fueron influenciando en la variabilidad de los uniformes y las composiciones de nuestras tropas. Además, Bolívar, también esto es un homenaje al soldado anónimo. Bolívar solo no hizo la independencia. Todo ese sinnúmero de nativos, de todas las razas, aventureros, unos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, pero es un homenaje en estas investigaciones a todo ese conglomerado militar que logró nuestra gesta emancipadora. Ahora bien, necesariamente quise subdividir las tres épocas: conquista, colonia, independencia, porque bien sabemos que la influencia española es muy arraigada en la uniformología hasta el final de la independencia, con variaciones que más adelante voy a explicarles. Fuentes. Las fuentes obviamente muy difíciles, y vuelvo y repito, este trabajo no es concluyente. Es el inicio, estas investigaciones son el inicio para sensibilizar a otros trabajos, a reunir más información, porque esto es un gran rompecabezas. ¿Ya? No hay unos escritos claros, como por ejemplo vamos a buscar la guerra napoleónica, la antigua Roma, Grecia, guerra civil americana. Hay escritos, diseños, trabajo muy bien hecho ya, y han existido memorias de esas épocas. En nuestro caso no hay memorias. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Los pintores. Todos sabemos que en la independencia, José María Espinosa, otros pintores. En la época de la conquista, otros pintores, porque a los conquistadores les gustaba perpetuarse, pero también hay que saber interpretar las pinturas. Fuentes escritas o testimonianzas, y algunas orales de personas que han hecho investigaciones sobre este tema. Entonces, ya ingresando al tema del uniforme, el uniforme, primero que todo, no es una moda como mucha gente lo cree. El uniforme inicia con el mismo ser humano, porque el uniforme proviene de la necesidad de distinguir jerarquías, distinguir un bando a otro. Desde la prehistoria era un peinado, un tatuaje, ¿sí? O un símbolo, un adorno. En la medida que fue avanzando la humanidad, el uniforme fue cogiendo importancia, autoridad, prestigio, compromiso, responsabilidad. ¿Ya? Bueno, como no quiero alargarlos mucho el tiempo de ustedes, voy a ingresar ya a la parte de la conquista. Las personas me dirán, bueno, pero la conquista, ¿qué uniforme pudo haber? ¿Qué traje militar pudo haber? Pues sí, empezamos con la parte de la conquista. Vuelvo y repito, mi trabajo les estoy transmitiendo las investigaciones que he hecho. Lo mío no es la última palabra, ni pretendo serlo, pero digamos he tratado de dar una estructuración a lo que es la historia uniformológica en esos tres periodos. Entonces, conquista. Conquista es un periodo corto pero muy beligerante, 1530, 1520, 1550. El tema de la conquista, vienen los primeros, ¿correcto? Voy a darles una idea de cómo era la estructuración. La estructuración proviene de la hueste, ¿sí? La hueste real, que fue la organización militar que utilizó la corona para la independencia del territorio de Granada en España. ¿Qué era la hueste? La hueste era un conjunto de intereses, de grupos de personas con usos intereses bajo un caudillo, cuyo fin era el botín. Para el reino era muy interesante esta figura, porque con bajo costos, grandes resultados. ¿Qué lo componían la hueste? La hueste lo componían guardias reales, tropas de los nobles, hidalgos, caballeros, soldados o peones de los consejos, tropas extranjeras y artilleros. Me explico un poquito. En el caso de los primeros, las tropas reales eran sufragadas por la Real Hacienda. Las otras, de los caballeros y los hidalgos, eran los nobles, pues que obviamente tenían el interés de alguna participación en el botín. Habían los mercenarios, ¿sí? Que eran extranjeros por el mismo fin,
y el peso de la batalla era sobre los de las peones de las hermandades, que eso lo sufragaba la Real Hacienda. Esa organización pasa a América, la hueste americana. Ahí los hombres van a ser libres, correcto, los esclavos van a ser otros. Entre los hispanos que llegaron, las especialidades era el arcabucero, sí, el hombre de mar, el hombre de armas, el soldado de fortuna, bajo un capitán. Entonces, para ir ya en nuestro tema uniformológico, también debemos aclarar un poquito, pues no es el tema, pero las encomiendas, que es la primera organización territorial que se va dando, generalmente se han considerado fronteras agrícolas, pero en realidad fueron fronteras militares en esa época. Y en estas fronteras militares el sufragio era por parte de los encomenderos, no de la corona. Aquí el tema es económico. Los primeros conquistadores llegaron como este caballero aquí que ven presente, con toda una armadura completa. Generalmente las armaduras tenían un origen, el diseño era en su mayoría italiano o de origen alemán, pero como pueden ver, esta armadura fue utilizada en un comienzo, pero descartada muy rápidamente por las razones que le diré a continuación. Aquí ven las especialidades, el arcabucero, tamborilero y el ballestero. Y esta es la típica uniformología de las tropas conquistadoras. ¿Qué pasa? Estas armaduras al comienzo ustedes se pueden imaginar en el calor del Caribe, con las lluvias y las humedades, cómo era de tortuoso para el infante español. Era una cosa aterradora. Yo creo que sufría más por la armadura que por las flechas de los indígenas. Entonces empezó a partirse en dos la armadura, se dejaba la coraza y se empezó a cambiar la armadura porque ellos vieron, especialmente en el caso de los aztecas y de algunos indígenas y algunas tribus nativas en Sudamérica, los famosos chalecos de algodón que amortiguaban las flechas. Eran mucho más cómodas, mucho más frescas, menos pesadas. Además no se oxidaban como las otras, sí, y podían mantener un buen manejo. Otro de los detalles de los uniformes de las épocas. Vuelvo y repito, no hay una reglamentación uniformológica aún en esa época, no hay unos uniformes estándar. ¿Por qué siempre los diseños de esa época el conquistador es barbado? Eso no es así a libre albedrío. La barba, el pelo largo, a veces el desarreglo, se consideraba en la época que daba una imagen más terrificadora, más atemorizadora hacia el adversario. También el traje es muy variado. El traje dependía de la capacidad económica del conquistador, pero al mismo tiempo sí se dejaba libertad porque se consideraba que el soldado que libremente se vestía, combatía más cómodamente. ¿Cómo se distinguían entre adversarios? Porque en este caso, pues, los adversarios eran indígenas, pero por ejemplo, si tocaba luchar contra los ingleses o los franceses, era el color. Era típico el color, una banda, una faja roja en los españoles, azul en los franceses. Creo que en los ingleses era amarilla, pero no estoy seguro. Entonces van viendo que sí hay una razón en el vestido, no es que están vestidos porque quieren. También hay que mirar muy bien, aquí hay una imagen para que se den una idea, esto es contra nativos incaicos, esto es una lucha incaica, ya pueden ver el conquistador libre de su armadura, el jinete sí sigue manteniendo la media armadura que les digo porque pues era mucho más vulnerable al ataque de los nativos. Aquí pueden ver la media armadura de diseño italiano y los diferentes cascos, ¿sí? Aquí pueden ver este es la borgoñota, este es el casco abierto, este es el casco cerrado que fueron utilizados en América, es el capacete, ¿sí? Esta es la celada y este es el más típico, correcto, que lo pueden ver en todas las imágenes de conquistadores, que es el morrión. Este fue el más utilizado.
los otros también, ¿no? Este es un original de museo, ya, como pueden apreciar. Y aquí la famosa cota de malla y los escudos que eran generalmente en madera forrados en cuero. ¿Ya? Aquí es un casco abierto. Este fue más utilizado por los ingleses, no tanto por nosotros. Aquí pueden ver la hueste. La hueste ya los súbditos son otros. Ya no son los peones de las hermandades o encomienda en España, sino que son nuestros pueblos aborígenes. Con ya aquí el conquistador utilizando su armadura de lana y aquí el arcabucero de gran algodón y aquí el arcabucero con trajes mucho más livianos. Pues esto no hace parte de la charla, pero aquí pueden ver un cañón de la época. Eran los cañones, generalmente eran forrados en cuero, madera y cuero, y en algunos casos eran ya aleaciones metálicas. Aquí diferente armamento, los arcabuces, la ballesta, la alabarda, la pica y un pequeño cañoncito liviano. Aquí posición de un ballestero y un arcabucero. Debo aclarar, el arcabuz resultó bastante difícil. El arcabucero fue una de las especialidades más complicadas porque con esta humedad, con este calor, con el peso de todo, el carga-recarga, pues se perdía mucha efectividad. ¿Ya? Esto vamos concluyendo la parte de la conquista. Debemos entender que España en esa época era el país militarmente más poderoso en el mundo y era el único que tenía un ejército constantemente listo para la guerra. Entramos ya en la etapa colonial. Seguimos aún sin reglamentos de uniforme. Los uniformes van de acuerdo a las capacidades económicas de las ciudades o de las encomiendas. La defensa sigue siendo local, no continental. También tenemos una situación de que la realidad defensiva es muy precaria, siempre está sometida al tema económico. Muchas veces los virreyes, las administraciones de las ciudades o de los virreinatos y todo son militares o exmilitares. Y aquí cabe precisar que la organización civil de la colonia siempre estará supeditada a la organización militar. Estudiar las jefaturas o analizar los estados mayores de plaza es analizar la administración pública de las ciudades fortificadas. De ahí esa tendencia que quedó, esa costumbre militarista de nuestros países en los siglos posteriores. Ya entrando en detalle, nos coge más o menos en 1588 con Felipe II, la defensa se empieza a crear un sistema de defensa un poquito más organizado, no dejar las comunidades se armaban cuando había un peligro, pero no tenían ninguna formación. Entonces se empieza a la Real Hacienda a financiar la organización de las primeras unidades militares, que son las famosas compañías de presidio. Sigue Felipe III, ya en 1600, ya entramos en 1600, y Felipe III ya empieza a crear una reglamentación y a crear la palabra de milicias. ¿Sí? Él es el que crea la famosa Junta de Guerra, ¿ya? Porque la organización nuestra era, correcto, era el rey, Casa de la Contratación, Real Hacienda, el Consejo de Indias. Pero la Junta de Guerra ya empezó a intervenir más directamente en el control militar de los territorios de ultramar. ¿Cómo eran nuestras guarniciones? Los trajes de nuestras guarniciones. Al comienzo, vuelvo y repito, no teníamos aún reglamentación, eran al estilo mosquetero.
como pueden ver, ¿sí? Generalmente se tendía al color azul y rojo, fueron los colores que más predominaban en la época. Aquí podemos ver un traje, unos trajes, un arcabucero, dos arcabuceros, ¿sí?, de la guarnición de Cartagena. Ya entrando en el 1600, en 1620 en Suecia y en Inglaterra, la New Model Army, los casacas rojas, en los guardias azules en Suecia, se empiezan a reglamentar y a uniformizar las unidades militares, porque en toda Europa se seguía más o menos el mismo patrón. Siguiendo este ejemplo, pues las demás potencias buscan también hacer lo mismo con efectos de distinguirse mejor en batalla. Aquí pueden ver otras unidades. Esto es en el ataque de Vernon, en la época de Vernon. Aquí pueden ver un soldado del regimiento fijo de Cartagena, ¿ya? Estos son los ingleses, los americanos. Este es aquí el uniforme de las de Leso, ¿ya? Pero bueno, ¿qué pasa? Llega la necesidad, esto es a través de todo el 1600, en 1700 los constantes ataques, España es un completo campo de guerra con todas las naciones, viene el ataque de Vernon, 1742, y se ve la necesidad de mejorar las unidades militares. Hago un paréntesis, las unidades militares durante todo el 1600, finalizar del 1500, era muy poco disciplinada, no había amor por el servicio militar, generalmente eran refugiados con antecedentes disciplinarios, muy poco amor por el uniforme. Las compañías generalmente se caracterizaban por su deserción, de ahí la debilidad cuando venían ataques de las demás potencias. Los uniformes eran muchas veces por falta de recursos, eran precarios. Había compañías, las compañías generalmente en la colonia que eran de 80, 90 hombres, habían compañías que quedaban reducidas a 10 unidades. No se les daba paga, quizás esa no paga, ese endeudamiento era para dejar amarrado al soldado de ese periodo en las ciudades. Pero entonces llegan las reestructuraciones en el periodo borbónico y ya el tema cambia completamente. Hay una reestructuración en 1762 y otra en 1783. En 1762 se empieza a crear, tengo ahí un error. Se empiezan a mejorar desde el comienzo de 1700, antes del ataque de Vernon, se empieza a hacer primeras reglamentaciones de milicias y de unidades, correcto, establecidas en las ciudades, en todo el cordón de las colonias de ultramar. Estas unidades se empiezan a llamar, se acaba la figura de la compañía de presidio y se empiezan a formar, correcto, los batallones y los regimientos. Y de ahí empiezan a ver los batallones fijos o los regimientos fijos. Se les da una reglamentación, se empieza a enaltecer el servicio militar, se empiezan a escoger, correcto, por antecedentes, se les mejora la paga y se empiezan a uniformar. También se empieza a hablar de milicias. Las milicias se les empieza a dar un entrenamiento. Las milicias primero eran simplemente milicias urbanas cuando eran sostenidas, correcto, por las cámaras de comercio o las ciudades, o provinciales cuando eran sostenidas por las encomiendas, pero ya empiezan a ser disciplinadas, se les da una instrucción. Estas no tienen un buen desempeño en el intento de toma de Cartagena por el almirante Vernon. No se puede desconocer que hubo varios actos heroicos, especialmente en las milicias morenas y pardas,
y en algunas también en las milicias blancas. Las milicias se empiezan a distribuir también por raza. Aquí vamos a hacer un recuento, correcto, de los uniformes de esa reestructuración, ¿sí?, que se da después de la toma de Vernon y viene la de 1763, en donde ya se uniforman todas estas unidades que están en las guarniciones de nuestro territorio. Aquí podemos ver un sargento de un artillero de Cartagena, milicia morena. Quiero aclarar, los dos colores predominantes en nuestro territorio son el azul y el blanco. El blanco generalmente por razones de calor, a base de algodón, y la distinción, como somos españoles, aún en esa época, es la escarapela roja. Esa es la principal distinción que tenemos, ¿sí?, como tropas coloniales cuando se enfrentaban otras potencias. Este es un granadero de Cartagena, con su típico gorro de granadero, ¿ya? Y aquí empezamos a ver Regimiento de Infantería de Voluntarios Blancos de Milicia de Cartagena. Las élites y las sociedades locales empezaron a tener una participación, ¿sí?, cada vez mayor en el reclutamiento y en componer estas unidades coloniales. Debo advertir, estos diseños son todos algunos de Archivo General de las Indias, de investigadores españoles, algunos otros argentinos, y algunos cuadros que van a ver más adelante en la campaña de la independencia. Esos son yo que he tratado de organizarlos y montarlos, ¿no? Estos son del Archivo General de las Indias, donde nos muestra Regimiento de Infantería Voluntario Blanco. En Cartagena predomina el color blanco. El azul generalmente son los batallones fijos o las tropas veteranas. Este es un sargento, ¿sí?, de artillería. Pueden ver el blanco con sus galones, sus charreteras. Este es las milicias pardas. Dijimos que las milicias se distinguen por su color. Esta es una milicia de todos los colores de Mompox. Este es curioso, y este es un cuadro que hay allá en un museo en Mompox. Es interesante, lo llaman milicia de todos los colores. Se ve que no tenían suficientes grupos raciales para crear unidades independientes, entonces muy rápidamente lo llamaron milicia de todos los colores. Como pueden apreciar, es muy sui generis, muy particular. Ven un color café, las típicas bocamangas rojas y collarines rojos y la escarapela roja típica de las tropas coloniales españolas, ¿ya? Pero llama la atención este diseño color café, ¿no? Aquí tenemos nuestras tropas veteranas de Popayán. Tropa veterana, ya son tropas con mayor entrenamiento, como les dije a ustedes, su típico color azul, sus collarines. Es interesante ver porque no hay mucha información sobre los uniformes de las ciudades, y ese es un capítulo abierto que dejo yo una inquietud, porque tengo entendido que cada ciudad mediana, pequeña, grande en la colonia tuvo su propia milicia con sus propios uniformes. Aquí he podido detectar esta de Popayán, y hay otra interesante. Imagínense esta, la ciudad donde yo estoy casi nunca se conocía que hubiera uniformes. Pueden ver que era de Popayán, Buga, Cartago, Cali, Pasto, Barbacoas, ¿ya? Pueden ver un uniforme muy similar al anterior, solo que tenían el calzón, ¿sí?, y la chupa blanca, ¿no? Y siempre observen eso, el collarín, las mangas y la escarapela roja. Estas son otras milicias de Popayán. Esta es una compañía fija, muy notorio, raro que le pongan el blanco, porque era más costanero. Se organizan nuestras tropas coloniales ahí rápidamente, como regimiento ya se distribuyen en 2 batallones con una composición de 9 compañías, generalmente oscilando entre los 70 a 80 hombres. ¿Por qué les muestro rápidamente eso? Aunque yo no vengo aquí a discutir organización militar, y creo que ustedes, vuelvo y repito, conocen mucho más de eso. Lo que pasa es que con este sistema
ya se empieza también la reglamentación de los uniformes. ¿Ya? Bueno, vamos a nuestro tema, que es la independencia, que el doctor Miguel Santamaría me manifestaba su mayor interés. Para el tema de la independencia, aún me tengo que remontar a las etapas finales de la colonia. 1781, rebelión de los comuneros, ¿sí? Y en ese entonces teníamos un virrey encargado, llega un virrey encargado en reemplazo del virrey Flores, el arzobispo Caballero y Góngora, y viene aquí lo curioso de la historia, que un obispo no militar encargado fue el encargado de hacer la reforma militar más profunda de toda la colonia. Esa es una curiosidad muy interesante. Él encarga a Antonio Cejudo, un militar español, sargento que después lo asciende a coronel, de realizar una reforma profunda. ¿En qué sentido? La rebelión de los comuneros hace cambiar todo el plan defensivo colonial. Toda la estructura militar colonial era hacia un enemigo externo. Las rebeliones de Quito, las rebeliones de Socorro, crean un nuevo frente, un frente interno. Y se demostró una debilidad enorme con las llamadas milicias y los uniformes que les voy a mostrar. Bueno, aquí yo les voy a mostrar, a ver, les soy sincero, cada vez que leo, por ejemplo, la historia extensa, los reportes de los escritores y todo, son tantos los nombres que muchas veces, les soy sincero, largos, me confundo. Entonces yo traté de darle una estructura en este cuadro sinóptico de cuadritos, ¿sí? En donde nosotros arrancamos la rebelión de los comuneros con la compañía Lavarderos de la Guardia en Santa Fe de Bogotá. Ahora les mostraré los uniformes de estas unidades. Esta es prácticamente inútil digamos, en sofocar la rebelión, y se tiene que recurrir al batallón fijo de Cartagena y al batallón de la Corona y un batallón del regimiento de la Corona. Terminado eso, entonces, ¿qué pasa? Se retiran las milicias que habían, el Regimiento Provincial de Milicias de Santa Fe, la Caballería de Milicias Disciplinadas de Santa Fe. Había una compañía Chalerda, ¿sí? Que también esa se disuelve, y aquí les soy sincero, hasta en el mismo libro dicen que tienen dudas de cómo se componía esa compañía. Se le da el nombre de Chalerda, se cree que ese nombre es del oficial que estaba a cargo de esa compañía. No he encontrado referencias al uniforme, pero me imagino que debería ser más o menos los mismos de la compañía Lavarderos que les mostraré ahora de la Guardia. Se retiran estas milicias, correcto, y quedan en Santa Fe el batallón fijo de Cartagena, el regimiento de la Corona, y se crea el regimiento auxiliar de Santa Fe, con 9 compañías. Este regimiento va a quedar hasta el día nuestro de la independencia y va a sufrir unas transformaciones que llevarán también transformaciones a su uniforme. Les hago mención de esto, que ya lo conocerán y todo, porque las imágenes que les voy a mostrar a continuación van demostrando el cambio del uniforme en la medida que hay los cambios políticos en nuestro territorio. El 20 de julio se encontraban la Compañía Guardia del Virrey, la Compañía de Caballería del Virrey, la Compañía de Artillería y el Batallón Auxiliar. Aquí pues yo le agregué esta partecita, ¿sí? El Batallón Auxiliar se convierte en Batallón Provincial, ahora sigue en el otro cuadro, toma el nombre de Defensores y por último Granaderos de Cundinamarca. Entonces, vamos a ver el tema de los uniformes. El regimiento regimiento de las milicias de infantería de Santa Fe, su típico casaca azul, chupa azul, calzones azules, ¿sí? Dobleces rojos, como todas las unidades. Las milicias disciplinadas, lo que pasa es que ese sí tiene
la chupa roja, ¿sí? O el chalequito rojo y el sobreforro rojo que lo distingue de las de infantería. Esta es la caballería. Viene todo el cambio y viene el grito de independencia. Entonces la compañía de alabarderos, que es la que yo le decía a ustedes, esta sí es real. Puede que esa tal Chalerda que se eliminó tuviera este mismo uniforme y a lo mejor alguna insignia o algún botón o algún detalle pequeño que la diferenciara. Pero digamos, ese es uno de los signos interrogatorios en las investigaciones logradas hasta hoy. Regimiento de Infantería Veterana Auxiliar de Santa Fe. Este tiene la curiosidad de todo el saco rojo. A ver, con los amigos del ejército. El color rojo en los sacos, digamos, no es tan frecuente durante la independencia, salvo en algunas unidades, generalmente la Legión Británica o las de Caballería o en la Guardia de Honor de Bolívar. ¿Por qué hago esta reseña? Es una anotación. Cuando se trata de hacer ¿cómo se dice? Reenactment en inglés, de la batalla de Boyacá o de Pantano de Vargas, se trata de hacer la escenografía, muchas veces se hace toda la ceremonia y se hace los simulacros de la batalla. Noto con curiosidad que esas unidades tienen saco rojo, guardia presidencial, muy bien vestidos, y yo creo que ahí hay un error histórico. No que el uniforme de la guardia presidencial sea equivocado, creo que el error histórico es de fecha, cronológico. En esas dos batallas no se tuvo ese tipo de uniforme y ahora vamos a llegar allá y vamos a ver qué tipo de uniforme se tuvo. Eso vale la pena para que se llame la atención a las personas que se encarguen de hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Que tengan mucho cuidado, que ese uniforme de guardia presidencial no cabe allí en ese tipo de actividad. Este es el Regimiento de Infantería Veterana Auxiliar de Santa Fe, los granaderos, tropa selecta, un pífano y un sargento de las auxiliares. Estos son los uniformes que vamos a tener el 20 de julio de 1810. Estos otros diseños que encontré recientemente son los mismos anteriores con un cambio, y aquí el único que me llama la atención es este oficial, ¿sí? Del batallón auxiliar, que tiene unos ribetes verdes y es totalmente blanco, y la charretera plateada y los ribetes del tricornio plateado, cosa que generalmente lo tenían dorado, como lo pueden ver aquí. Me llama la atención porque pues, yo no he visto referencias escritas, pero estos son unos diseños de España, de un grupo de historiadores españoles, y pues yo lo he incluido porque trato de poner todas las versiones posibles que tengan un fundamento histórico, ¿ya? Bueno, este otro, por ejemplo, también me llama la atención. Este es de un investigador uruguayo, Balaguer, que nos muestra nuestros batallones provinciales o todo con este tipo de chacó. Sí, esto lo vi más en las unidades en el Río de la Plata, en las campañas del sur, pero parece que al comienzo de nuestro grito de independencia se tenían algunos uniformes con esto, no me consta, y quizás sigo teniendo alguna duda. Aquí muestran la caballería, aquí muestran la artillería, el batallón nacional, el batallón provincial, que serían los uniformes que se van derivando tan pronto la Junta, creo que al segundo día o el tercer día empieza a reglamentar los uniformes de nuestras primeras unidades. Un teniente del batallón auxiliar de Santa Fe. Aquí ustedes, quiero hacer una aclaración. Los tricornios en las unidades nuestras durante la campaña libertadora van siendo eliminados hacia 1814. Empieza a predominar el chacó o los sombreros de manufactura local, los sombreros de jipi japa o de paja o de tela o de cuero.
Aquí se declara el 20 de julio, yo también he tratado de hacer un cuadrito porque le soy sincero, muchas veces me enredo con los nombres. Entonces, primeras unidades republicanas. Se da el 20 de julio y se improvisan algunas fuerzas de caballería e infantería llamadas patriotas de la defensa. Son piquetes de 20, 30, ¿sí? Personas. Ahora les mostraré más adelante algunos uniformes. La anterior Guardia de Honor se vuelve una guardia de corps de la Junta, voluntarios de la Guardia Nacional, regimiento de milicias de caballería del Nuevo Reino de Granada y regimientos de milicias de infantería de Santa Fe. Se llaman nacionales. Bueno, aquí voy a hablarles algo. Arrancamos con la independencia, que es el periodo que más nos ocupa. Yo he tratado de dividir el estudio de los uniformes de la independencia en 3 periodos. Un periodo inicial, medio y final. El inicial va de 1810 hasta más o menos la primera reglamentación de uniformes que hace Bolívar en octubre de 1813. Ese periodo netamente la influencia de nuestro uniforme es española. Ahí no hay ningún lugar a duda, con leves cambios de acuerdo a la disponibilidad de materiales. La etapa media se tiene ya una influencia francesa, manufactura local con algo de español. Y la tercera es una mayor influencia inglesa, algo de española, y vienen los reglamentos de Santander. Ya viene una organización un poco más precisa. Entonces, en esta etapa inicial, yo les he escrito esto, también se elimina la palabra en las nuevas reglamentaciones de la Junta, se elimina la palabra de cadete, se llaman voluntarios. Hay disposiciones en donde el teniente tiene una charretera al lado derecho, el subteniente en el lado izquierdo, ¿sí? Y vienen toda una serie de reglamentaciones que obviamente a mi modo de ver poco se cumplieron porque pues los recursos, la velocidad de los eventos, el ingresar inmediatamente a esa lucha fratricida entre federalistas y centralistas, no creo que haya dado mucho tiempo para cumplir el reglamento. Realmente durante todo el periodo de la independencia el uniforme no sigue un reglamento muy preciso, solo porque realmente los recursos, la velocidad de la situación. Un momentico, ¿cómo voy para atrás? Bueno, se me fue aquí esto. Bueno, donde apenas se tuvo adquisición de material con cierto orden fue por allá en 1821 se hizo una compra Alemania-Inglaterra de trajes. Esos vinieron, imagínense, en lana y el tamaño de los alemanes. Entonces esos trajes no pudieron ser muy utilizados para uniformizar las tropas del Libertador. Y ya en 1824 hay una licitación ya para elaborarlos. Bueno, ahí me corrió el cuadro. Entonces vamos a los uniformes. Los primeros uniformes de Cundinamarca, debo aclarar, los primeros son voluntarios, después vienen las tropas se llaman nacionales, ¿sí? Por último se llaman de Cundinamarca, voluntarios de Cundinamarca, nacionales, y después van perdiendo esos nombres y ya ingresan a ser parte de las unidades del Ejército Libertador, ¿sí? Y se les adjudican los nombres que le corresponden en la medida que van variando en las batallas. Este es un cuadro ya de las tropas de Cundinamarca. Aquí pueden ver el fusilero, el tambor de infantería, el granadero de Cundinamarca, y nuevamente predomina el azul, la bocamanga y el rojo. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué tanto azul? El azul era el camuflaje de la época, era como decir el pixelado hoy de nuestras fuerzas. Se creía en esa época que el color azul era un color que no permitía a distancia que el adversario tomara una buena puntería, y más aún cuando ese soldado estaba en movimiento. Sea cierto o no, pues tocaría hablar con algunos de los fusileros de la época, porque los muertos eran bastantes. Pero esa es una de las razones
por la cual predominaba el azul. Por ejemplo, ya los ingleses pues no fueron mucho de esa tendencia. Aquí vemos un fusilero del Regimiento de Defensores de Cundinamarca. Obviamente está usando el bicornio utilizado por los españoles. Ese sí fue utilizado un poco más allá. Tan es así que se considera hacia 1815, 1816 se está utilizando especialmente las tropas realistas ese tipo de sombrero. Fusilero del Regimiento de Defensores de Cundinamarca, en donde está el tema del Chacó. Con muchos historiadores que he hablado de otros países, ellos me dicen que de acuerdo a dibujos de la época sí existió de ese tipo, con la diferencia que tenía una plaquita allí, una placa que decía defensores de Cundinamarca, y utilizaban ese calzado a media bota de usar inglés o francés, lo cual no sé también ahí qué tanta disponibilidad económica teníamos para mantener ese uniforme en ese especial momento, y más aún que no era un calzado típicamente hispánico. Y podemos ver a Nariño con un uniforme muy peculiar y muy típico de él, el saco rojo, ¿sí? Granadero del Regimiento de Defensores de Cundinamarca, un diseño diferente al anterior. Como les decía antes, los cuadros de Espinosa son una referencia. Aquí se ven los granaderos de Cundinamarca. El color está un poco grisáceo, pero es un poco el destiñe del color a través del tiempo, pero es un color azul, azuloso. Este es la batalla de Bajo Palacé, ¿ya? Donde de ahí se han cogido las referencias para hacer los diseños del uniforme. Un regimiento de caballería de Cundinamarca con el típico casco de dragón. Eso también yo tenía mis dudas, pero me mostraron unos diseños que hay en el Museo de Caracas, donde está Simón Bolívar, precisamente de 1813, con ese tipo de casco de dragón. Vaya a ser cierto o no, pues no sé, hay algunas referencias escritas. Bueno, este es el que más conocen todos ustedes, la Guardia de Honor de Bolívar. Y aquí hay una polémica casada. Unos dicen que esta es la guardia personal de Bolívar, aparecieron los primeros en desfile en Mompox y otros en un desfile de un 20 de julio, creo, en 1815 en Bogotá. Muchos historiadores o investigadores coincidimos que este uniforme puede que haya sido imaginario, como para tratar de mitificar las tropas libertadoras. Tenemos que entender que los dibujantes de la época utilizaban muchas veces diseños imaginarios pomposos, y en esa época lo pomposo era lo napoleónico, ¿ya? Porque esa es una piel de jaguar, el chacó de piel de oso blanco, no sé, de lana. Además que les digo que en Mompox ese uniforme, pobres los guardias de honor. Yo creo que Bolívar se hubiera quedado sin guardia de honor rápidamente, porque con esa temperatura utilizar este tipo de indumentaria no era lo más adecuado, creo yo. Vuelvo y repito, todo lo que digo no es la última palabra y merece ser rebatido o corregido. Estos otros diseños de manufactura inglesa nos hablan de la composición de la Guardia de Honor, que es prácticamente una unidad completa al estilo europeo. Aquí vemos el fusilero, aquí vemos el granadero y aquí vemos el ingeniero, el zapador. También sobre esto guardo mis dudas, aunque hay escritos de la época que lo relatan. Pero vuelvo y repito, de lo escrito al hecho, pues no sé. Por ejemplo, el reglamento de Bolívar de 1813 a mala pena se cumplió. No puedo dejar de pasar nuestros indígenas, que fueron un componente importante de ambos lados, tanto de realistas como de patriotas. El típico uniforme blanco nuestro del campesino era el que más predominaba en nuestras tropas. Este es otro de nuestra infantería, batallón de Cartagena, y esperen, les muestro rápido esto. Este es artillero de Cartagena, que todos ustedes conocen porque estos son extraídos de fuente de esos dibujos del señor Aliriventis de la época, y se consideran una fuente muy fidedigna, pero son muy reducidos a la área de Cartagena. Este es el cazador del hacha,
Y este es el típico infante nuestro, de la época, especialmente en la etapa inicial en la campaña de Bolívar por el Magdalena, antes de iniciar la campaña admirable. Bueno, voy a hacer un alto aquí y vamos a hablar un poquito sobre el tema que les decía antes de la campaña libertadora de la Nueva Granada, de Pantano de Vargas y Boyacá. Prácticamente ahí el uniforme no existió. Tenemos descripciones que cuando llegaron, pasaron el páramo de Pisba prácticamente a Boyacá, llegaron desnudos y vistieron a nuestras tropas con la primera ropa que encontraban en los pueblos de Boyacá. Es más, hubo iglesias en donde prácticamente el cura le dijo a la gente que se despojara de la ropa, y hay descripciones despectivas de parte de Barreiro o de los españoles en que decían que tenían que enfrentar un ejército de pordioseros. Tan es así que se dijo que había mujeres, porque muchos tuvieron que acudir a trajes de mujeres, correcto, para poder vestirse, y así enfrentaba especialmente Pantano de Vargas. Por eso, mostrarlos en una uniformología perfecta, estilo una batalla napoleónica, es un error. Ya después de Vargas, en Tunja, se capturó un contingente grande de tela azul que permitió rápidamente a las mujeres ahí de los alrededores coser rápidamente algunos pantalones y algunas camisas en azul para que hubiera cierta uniformidad en la batalla de Boyacá. Estos aquí que les voy a mostrar a los sargentos de los dragones de Colombia, y estos uniformes, estos van a ser los uniformes estándar de la tropa libertadora cada vez que podían tener algún recurso o podían capturar algún material o recibir alguna donación local. De todas maneras, Bolívar, hay que abonarle, él trató en lo posible de que nuestras tropas libertadoras no fueran, como decían los españoles, un montón de pordioseros. Hay que abonarle que él siempre se preocupó mucho por darles una presentación. Y se ha logrado estandarizar esta presentación. Vuelvo y repito, esta se daba en algunas unidades, en otras no se daba, pero a través de toda la campaña, este fue el estándar del uniforme de nuestro ejército. Como pueden ver, este es un infante y esta es otra presentación de color blanco, la pechera blanca y el pantalón blanco. Este es un oficial típico, este es un capitán. ¿Ya? ¿Qué lo distinguía? La cucarda y el artillero y un granadero. Como van a observar ustedes, prácticamente son idénticas a las tropas realistas. Pero ¿qué los distinguía en un combate del uno al otro? Y en lo que hemos podido averiguar es el santo y seña, o a veces alguna pañoleta o algo, pero era el santo y seña porque, como pueden ver, ahora no estamos tratando el tema de los uniformes realistas de la campaña, pero eran muy, muy similares, con la diferencia que los realistas sí tenían una uniformidad. Y además, otro detalle que me olvidaba, el calzado. Generalmente los dibujos me los muestran con boticas. La botica era un lujo, era ocasional. El calzado que predominaba era la alpargata, tanto para los unos como para los otros. El típico infante nuestro, este es un diseño muy común, creo que inclusive de los archivos del Banco de la República, la ruanita, el pantalón, ya fuera blanco o azul, su fusil y su sombrero. Este es un caballero de la caballería llanera, me ven que uniformidad poco o nada. Y este es el típico uniforme de nuestra caballería, ¿sí? Y el de los dragones, con su típico casco de dragón francés, y aquí pueden ver la influencia completamente francesa. Bueno, aquí voy a hacer otra parte, el tema de los británicos. Los británicos apenas llegaron en 1818, llegaron primero a Margarita, con sus uniformes típicos de Europa, y vuelvo y repito, con lana, en Margarita. Se pueden imaginar, y con la desorganización típica con que la recibieron, esas unidades se diezmaron.
Cuando llegaron donde Bolívar, prácticamente el uniforme de ellos era alpargatas, pantalones de campesino, trataron de guardar los sacos, y en nuestro territorio tuvimos dos unidades que se destacaron, y obviamente debo hacer una descripción sobre ellos y un homenaje a ellos, porque en momentos difíciles de nuestra batalla no hay que desconocer que los británicos y los irlandeses cumplieron una labor muy valiosa e importante. Este sí es un primero de húsares de Venezuela, este no combatió en nuestro territorio, pero pueden ver ya el diseño con su chacó, su color verde, ya cambia un poco y rojo, cambia un poco esa uniformidad azul española. Aquí vemos el rojo del segundo húsares de Venezuela, totalmente rojo. Bolívar tuvo un uniforme de estos en Venezuela. Y este sí es el primer regimiento de rifles nuestro de color verde. Ellos trataron de conservar el color verde de los fusileros napoleónicos británicos, de la guerra napoleónicas. Obviamente este ya tiene sus alpargaticas, ya va deformando, muchos tenían el sombrero de pajita, el pantalón de algodón, ¿ya? El primero de rifles fue la unidad que, digamos, tuvo el mayor recorrido de batallas y de confrontaciones a través de toda la campaña venezolana, de la Nueva Granada, de Ecuador, hasta Perú y Ayacucho. Era compuesto por una gama de muchas procedencias. El primero de rifles fueron inicial cuando llegaron a Orinoco, eran suboficiales ingleses y pensaban reclutar su mayoría entre los indígenas de la zona, pero en ellos reclutaron también componentes de otras unidades, criollos y nativos de otras regiones. Esta es la deformación del uniforme del primero de rifles. Prácticamente este fue el estado en que combatieron en nuestro territorio, porque el páramo de Pisba hizo estrago, pero digamos que los ingleses fueron los que mejor resistieron y los que mejor mantuvieron la uniformidad. Este es un indígena del Orinoco, con el típico uniforme de rifles, con la diferencia que tenían el pantalón gris, porque los rifles británicos combinaban tanto el gris, el blanco o el verde. Esta sí es la típica legión británica, casaca roja, bocamangas azules, y este sí fue el uniforme también en guerras posteriores coloniales inglesas. El rojo fue el que los distinguió a ellos. Es de notar que muchas veces ustedes ven en diseños o dibujos de la época, el chacó lo forraban con una tela grasosa o cuero o algo para protegerlo de la lluvia, para que no se humedeciera tan fácil o no se dañara tan fácil. Este señor es la legión irlandesa, a la cual no le hice mucha bulla porque la legión irlandesa era muy valiente, muy indisciplinada y tuvo connotación de motines sin disciplina en Riohacha, y la extraditaron, digámoslo así, al Caribe, y que las pocas unidades que quedaron de ese batallón las trasladaron a la Legión Británica y al primero de rifles. Bueno, vamos a otro campo, el de los oficiales de las tropas libertadoras. Sobre esto el Libertador sí fue muy cuidadoso y muy minucioso y se preocupó mucho por mantener un reglamento y obviamente completamente de origen napoleónico. El inefable Bicornio, este es el comandante en jefe, que era el típico uniforme de Bolívar, chera roja, pantalones rojos, saco azul y todos sus ornamentas en general en dorado. Pues digámoslo, ese es el que se presenta en los momentos de gala, porque en combate muchas veces era la camiseta blanca, el saco negro o el saco leva negro. Este era el general de brigada, predominaba el color amarillo. Este es un cambio sobre la uniformidad española. Y este es el general de división. Cambia completamente. Aquí el rojo es el saco y la pechera y el pantalón son azules. Ya empezamos a entrar en un periodo de mayor organización y mayor uniformidades. Pasa la batalla de Vargas y de Boyacá, y ya entramos a las campañas del sur, cuando ya ingresamos al territorio ecuatoriano, al territorio peruano, y también las condiciones del clima lo permiten, ya se logra
pues obviamente a través de los contrabandistas que nos traían los saldos de la guerra napoleónica y de los contrabandistas del Caribe, porque no se olviden, todas las guerras son un gran negocio, nos trajeron todos esos desechos o sobrantes de los almacenes allá, y como pueden ver, prácticamente la distinción entre un uniforme napoleónico y uno nuestro es la cucarda. Aquí está el sobretache típico de la época, entonces guías de la guardia. Este es un uniforme bastante curioso, y este sí está relatado y soportado documentariamente, y es en las unidades de los batallones de Antioquia. Terminada la batalla de Boyacá, todos sabemos que la independencia de nuestro territorio estaba muy lejos aún de darse, y obviamente empezó la campaña de Antioquia, y este sí es un uniforme bien sustentado, y como pueden ver, completamente parece un batallón de línea francés, que es los de Antioquia. El pantalón blanco con su delineado azulito, que lo hace un poquito diferente a los demás del Ejército Libertador, con todo su equipo muy completo. Esto aquí, vamos viendo los guías de la guardia. Hay diferentes diseños, por ejemplo aquí guías de la guardia es el trompetero, que es un poco más verdoso, y regimiento de húsares de la guardia, y ya entramos en la fase final de la independencia, que es un regimiento de infantería voltígeros de Colombia en 1823, que ya lo ven elegantemente uniformado, como así lo fue, y ya presenta unas particularidades muy propias, como la bocamanga verde, cosa que no teníamos en nuestros uniformes. Predomina el saco azul con el pantalón blanco, y tiene sus charreteritas rojas, pero tiene todo su equipo completo. Un oficial de granaderos a caballo sigue más o menos el patrón de 1813 de Bolívar, salvo que es un saco sencillo, sin las estrías doradas. Este es húsares de Colombia, sigue un patrón inglés, muy inglés, y este es un granadero de Colombia. Prácticamente estas son las fuentes donde yo he acudido a algunas, ¿ya? Y para terminar, pues puedo decir que el de nuestra independencia es aún un tema muy abierto y muy extenso aún por investigar. Eso lo hace quizás más interesante. Y esos uniformes, y de que nuestros ejércitos libertadores fueran una banda de pordioseros, lejos de serlos. Pues esos pordioseros sí tuvieron una organización, sí tuvieron unos comandantes que se preocuparon por sus equipos, pero quizás esta diversidad o falta de uniformidad se debió más por la falta de recursos, la rapidez del movimiento de los frentes, unos eran victoriosos, otros con derrotas, pero fueron la base de lo que siguió después con el reglamento de Santander, para que ya nuestros ejércitos tuvieran una organización como tal hasta nuestras fechas no, porque estoy en un proceso de investigación bien complejo, que es la uniformología post-independencia hasta la guerra de los 1000 días. Es un estudio que ya llevo 2 años, pero es bien enredadito porque ahí los uniformes dependían mucho de las regiones, de las guerras civiles, de las tendencias políticas, pero bueno, también vamos a lograr un trabajo similar. Señores, les estoy muy agradecido por la paciencia que tuvieron conmigo. Me perdonan algunos errores o vacíos y estoy a la disposición de ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente de Navío Marco Ditti. En realidad ha hecho una exposición sumamente interesante, además muy ilustrativa de los uniformes. Uno se sorprende que en esa época y con esas dificultades tuvieran esos uniformes con esa categoría, con esos colores, con esas telas. Sobre todo cuando uno ve que buena parte de nuestra guerra de independencia se hizo en unos climas sumamente cálidos. Usaban sacos de lana y corazas de hierro, es decir, cosas que francamente eran como un poco impropias, sobre todo, por ejemplo, para los llanos o para el río Magdalena, donde se libraron las más grandes batallas.
¿Quiénes quieren hacer alguna intervención? Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Sí, señor almirante. Desafortunadamente, pues la presentación en mi pantalla fue muy intermitente y me perdí mucho tiempo de la exposición, entonces puede que esté haciendo una pregunta que se haya contestado ya. Pero yo pienso que Colombia es un país, como dicen, de tierra caliente. De manera que, y la mayoría de los uniformes que vemos en las ilustraciones son uniformes que son bien aptos para tierra, para clima frío. Entonces, ¿se tiene alguna investigación sobre qué clase de material se usó? Es decir, si había, había un material específico para poder estar en el Magdalena, para poder estar en los sitios cálidos. Señor almirante, durante la charla manifesté que usted tiene toda la razón. Esos uniformes de lana importados por los contrabandistas europeos eran de composición de lana y en su mayoría fueron desechados rápidamente y cambiados por el típica tela local en algodón de nuestros arrieros, nuestros campesinos, además que eran mucho más cómodos. Pero no olvidemos que en las campañas en el sur, hacia Ayacucho, hacia Pasto, el clima frío permitió el uso ya. Cuando usted ve la parte final de la exposición de los uniformes míos, que son bastante elegantes y napoleónicos, el clima también facilitó esa situación, porque obviamente ese traje blanco de algodoncito delgado en Pasto, en Ipiales, en esos lados, pues yo creo que hacía el efecto contrario, les hacía sufrir mucho más el frío, ¿ya? Pero usted tiene razón, el uniforme de lana, los ingleses, por ejemplo, lo descartaron de inmediato y lo cambiaron por telas más livianas. El mismo Chacó, se utilizó mucho, fue el sombrero de Jipijapa, ese llanero o el de la costa. Ese era el más preferido porque ese Chacó de tela encuerada o almidonada era muy incómodo, definitivamente, y no protegía del sol adecuadamente. Muchas gracias. Sí, señor. Oye, ¿tiene alguna inquietud? ¿Ah? Sí, doctor Miguel Santamaría. Tengo un pequeño comentario. En primer lugar, agradecer al capitán y felicitarlo por la exposición que nos hizo, que es indudablemente muy ilustrativa. Gracias. Quiero hacer un comentario relacionado con un detalle que mostró en los diferentes aspectos de todos los uniformes. Hay algo que se repite en todos los uniformes antiguos y es una especie de cepillo puesto en un asta de madera gruesa y muy fuerte. Había un soldado que mantenía en su mano y utilizaba eso, que se llamaba el escobillón. Era para limpiar el interior, o sea, el ánima de los cañones. Entonces es interesante pues acotar ese detalle, así como hay otras cosas como los sombreros, como los chacós, como toda esa cantidad de elementos que hacían parte de los uniformes, que es ilustrativo y vale la pena conocerlo. ¿Por qué había que limpiar el cañón? ¿Por qué había que limpiar el ánima? Porque se estallaba el cañón. Normalmente la pólvora dejaba unos restos de pólvora que podían dañar y reventar el cañón. Y eso no fue solo en 1800. Hasta el siglo pasado, la artillería usaba, lo vi usar y se usó siendo yo artillero. Se usaba el escobillón para limpiar los cañones Skoda, que eran checoslovacos, y algunos cañones americanos. Es posible que eso ya no se use, pero vale la pena traerlo a la memoria de los que les gusta mirar los detalles de las cosas que hacen parte de los uniformes. Eso quería anotar. Muchas gracias. Muy interesante.
A ver, Mi coronel, Eugenio, mi coronel, buenas tardes, muchas gracias por la referencia. habla A más mi duro. capitán, a mi capitán, felicitaciones por su presentación. Gracias. Estuve atento y hacer una observación en los uniformes finales que presentó, y yo pensé que lo iba a nombrar cuando expuso lo de los zapatos, lo del calzado, y es que en los últimos uniformes se utilizaba la polaina, una prenda que era muy, muy vistosa en la indumentaria de la antigüedad. Es correcto. Entonces quería resaltar esa parte Muy para mi válido. capitán. Sí, Muchas gracias. sí, señor. Gracias. ¿Quién más quiere hacer un comentario? Tiene allí la información que un informe se usó la alta oficialidad del ejército patriota, es decir, capitanes, coroneles, brigadieres generales, etcétera. Y en la parte final yo mostré el comandante en jefe, general de brigada y general de división, y mostré un capitán cuando mostré el uniforme estándar de de las tropas patriotas. Pero con mucho gusto, si usted quiere, yo le... No, pues, gracias. me llama. Pronto. Y información sobre los uniformes que usó el Libertador. Uy, esos sí son variados, de todo tipo. Porque pues con él hay referencias, inclusive se cree que en Boyacá él no tuvo un uniforme muy lujoso, sino que tuvo el negro común y no como lo muestran los cuadros, el de pechera blanca con los galones dorados y todo, porque prácticamente algunos historiadores dicen que él llegó hasta tarde de carrera. La batalla se dio en tal velocidad que él aún estaba, se dice, en Tunja. Y se considera que el uniforme de él era la camisa blanca, el pantalón blanco con el saco o leva negro, obviamente con su unicornio. Obviamente esa es una polémica que hay allí, porque generalmente los cuadros lo muestran todo ornamentado. Como por ejemplo, en los cuadros, perdonen que le diga rápidamente el tema de las banderas, están casi en su mayoría equivocados, porque cuando se ve ese cuadro famoso de Barreiro entregándole la espada a Bolívar, se ven unas banderas realistas que son amarillas con rayas rojas. Esas son las banderas de la flota mercante española. La bandera española actual la adaptaron por allá a finales de los 30, comienzos de los 40. Se utilizaba la blanca con la cruz de Borgoña y con el escudo de armas del batallón y de la unidad. ¿Ya? Y por ejemplo también sobre la bandera nuestra utilizada por las tropas, el color se dice que el amarillo era igual a los otros y no el amarillo más ancho como lo tenemos ahora, porque fue adaptación de la bandera venezolana, porque la nuestra, el de la Nueva Granada, era verde, amarillo, rojo. ¿Ya? Hay muchas cosas en esto de curiosidad y estudios, y vuelvo y repito, no hay la última palabra. ¿Ya? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces le agradezco muchísimo a nuestro teniente de navío Marco Dini por la exposición que hizo, que fue en realidad muy ilustrativa y muy interesante. Los invito muy especialmente para la conferencia que se dictará el próximo jueves sobre un tema muy interesante y sobre todo que la va a dictar el muy conocido e importante coronel Alfonso Plazas Vega, y se llama Bolívar no era comunista, que creo que es un tema palpitante en este momento para todos los colombianos. Muchas gracias y buenas noches.